Hola, ¿cómo están? Bueno, el vivo de hoy es un poco diferente porque no vamos a hacer uñas, sino que les tengo que contar una situación bastante desagradable que me está pasando. En realidad le está pasando a mucha gente y la situación es la siguiente. Eh, Ustedes saben que mi canal está creciendo un montón y estamos muy cerquita de los 10.000 suscriptores, pero, o sea, si bien para mí es un montón, es poca gente, o sea, lógicamente mucha gente no me conoce, pero ustedes que me conocen saben que mis cursos que están acá en mi canal, mis videos son totalmente gratuitos. Y estos videos que son gratuitos, todos mis cursos que son gratuitos, ustedes no tienen que poner ni un centavo para poder verlos, para aprender, para divertirse un rato, etcétera. Bueno, resulta ser que ayer me llega a la noche un mensaje por mi Instagram de una personita, gracias por avisarme, gracias por comentarme esta situación que está pasando para que podamos ayudar a que no vuelva a pasar, que nadie más sufra de esta estafa. Esta persona me pregunta, no le quiero, no sé si nombrarla o no nombrarla, porque la verdad que, qué sé yo, no quiero meterla en el lío. Me pregunta si podía ser que yo tenga un arreglo con una persona y que mis videos gratuitos, por otro lado, los venda con una persona de Corrientes, Corrientes Argentina. Aclaro esto porque sé que me miran de muchos países, ¿sí? Esto está pasando acá en mi país, en Argentina. Yo no soy de Corrientes, ya lo saben. Y claro, esta persona pensó, bueno, ¿qué pienso yo, no? De haber pensado, un canal chiquito, con pocos suscriptores, con videos que están buenos, quiero creer, si no, no los hubiera agarrado. ¿Y qué hizo? Se hizo una página de Facebook, o ya la tenía de antes, no sé. Descargó mis videos, tapó mi logo, tapó la parte donde dice suscribirse, cortó, o sea, editó el video, los videos, porque no solo fue uno, los videos, los editó cortando las partes en donde yo digo, en todos los videos lo digo, que el curso es gratis, ¿sí? Que solamente tienen que suscribirse al canal, activar la campanita y todas esas cosas de YouTube. Además, donde les digo, vayan a mi Facebook y denle me gusta a la página. Todas esas partes de promoción mía, de mi canal, de mi nombre, de mi marca. ¿Qué pasó con eso? Todo eso lo fue editando. Pero como si eso fuera poco, todos mis videos tienen marca de agua. Pero ¿qué pasa? Yo la pongo un costadito para que no moleste el video, para que no se vea, no sé, para que no joda la vista. Bueno, esta persona no tuvo mejor idea que agarrar su logo y ponerlo por encima, tapándolo. Y una frase del nombre del instituto, academia o lo que fuera, tapando las partes donde dice suscribirse, porque si no sé si se acuerdan, las que me siguen de hace mucho, o si lo vieron hace poco el video, cuando yo subía los primeros videos del curso gratis de manicura desde cero, en la parte de arriba a la izquierda le ponía un texto que decía suscribirse, ¿sí? Bueno, y para tapar eso, directamente puso un cuadrado. Ahora les voy a mostrar todo, ¿sí? Porque gracias a esta persona que les cuento, que lamentablemente es una de las víctimas, que le pagó 3.000 pesos argentinos, 3.000 pesos, para que esta persona le envíe de modo online, o sea, por WhatsApp, videos e información de un supuesto curso de manicura que él ofrece, ¿sí? Bueno, resulta ser que la chica empezó a recibir mis videos. Pero ¿qué pasa? Al principio, los primeros días, no se dio cuenta porque, ¿qué pasa? No era de mis suscriptoras, como les explicaba al principio, mi canal está creciendo, pero tampoco es que tengo 2 millones de suscriptores. Entonces es lógico que no todo el mundo conozca mis videos, mi voz, mis manos, mis elementos, las cosas que se ven en el video. Entonces,
¿qué pasa? Se ve que este señor, o academia, organización, o como quieran llamarlo, tuvo el descuido de, en la clase 8, de la parte 4 de la clase 8, que es la de uñas de gel, se olvidó de cortar el pedacito donde yo digo, bienvenidos a la clase 8 de este curso gratis de manicura desde cero. Entonces, claro, la chica escuchó como curso gratis. Si yo estoy pagando 3.000 pesos por estos videos. Y ahí se puso a buscar y me buscó y me encontró. O sea, supongo que no con mi nombre porque no figura en ningún lado el nombre del canal, pero como curso gratis, etcétera, y me encontró. Entonces me contactó por Instagram y demás y me empezó a pasar capturas de la conversación que tuvo con esta persona. Tenemos el teléfono de esta persona, la página de Facebook desde donde sucedió esto, desde donde le ofrecieron este curso. Pero ¿saben qué? Investigando un poquito, no es lo más grave. O sea, existe un lugar que tiene este nombre, ¿sí? Me lo acaba de pasar la misma chica que lo encontró, porque ella también siguió buscando, porque imagínense que a mí me robaron mi contenido, mi creación, que es mi propiedad intelectual y nada más que mía. Y yo decidí hacerlo gratuito para ustedes, para todo el mundo, ¿sí? O sea, esa persona puede verlo, puede consumirlo, pero no puede retocarlo, editarlo y encima lucrar con eso, ¿sí? Pero de última, es un riesgo, aunque lo que él hizo es un delito, lo mío es un riesgo que corro al subir el contenido, ¿bien? Ahora imagínense el lugar de esta persona, la que se dio cuenta y me avisó, etcétera, que le robaron 3.000 pesos, o sea, la estafaron con 3.000 pesos. Y ahora viene lo que, ahora les voy a contar algo que me llamó mucho la atención cuando yo entro a la página web, perdón, a la página de Facebook que ella me pasa, desde la cual le contactaron y demás, que es que dice que ofrecen más de 200 cursos. O sea, esto no es solamente lo que me pasó a mí o a esta chica, que solamente me robaron mis videos. Imagínense con la cantidad de videos que hay en YouTube, con la cantidad de cursos gratis de distintos temas que hay en YouTube, porque hay muchísimos y de muchas cosas, de muchísimos temas. Imagínense la cantidad de gente que han estafado. Entonces, yo en mi página de Facebook anoche hice una publicación con las capturas de esta chica que me pasó, donde encima le pasa una dirección y cuando buscamos esa dirección en Google figura una supuesta academia. Digo supuesta porque sí, dice academia, todo eso, pero yo no soy de Corrientes, yo no tengo ni idea de qué se trata eso, ¿sí? Y algo que nos llamó muchísimo, muchísimo la atención es que si bien la página tiene poquitos seguidores, es decir, tiene 100 y pico o 200, no me acuerdo, es que el logo este, ahora les voy a mostrar todo, pero el logo este que figura en los videos, con el que tapa el mío, cuando vamos a los amigos de esa página, figuran un montón de páginas, no sé, como 5 o 6, con el mismo logo. Es decir, que esta gente tiene más de una página con la que hace esto y con la que estafa a la gente. O sea, juegan con la necesidad de la gente de aprender algo nuevo, de aprender un oficio o lo que sea, ¿sí? Estafándolos con contenido que no es suyo. Entonces, yo estoy haciendo este vivo para mostrarles lo que está pasando y aparte para que me ayuden, que en realidad no es nada más ayudarme a mí, sino es ayudarnos a todos a denunciar esta página en Facebook y si pueden también a todas las que llevan su logo, que es fácil de encontrarlas. Yo ahora lo que voy a hacer es dar vuelta porque estoy con una aplicación StreamYard que me permite emitir con varias cámaras y demás, pero no encontré la forma y la verdad que no quería perder más tiempo y dejarlo pasar. Sé que hay una forma de mostrar la pantalla, ¿sí?
pero como no la encontré todavía, no sé bien cómo se hace, directamente acá yo tengo la compu, ven, acá estoy con StreamYard, el audio está saliendo desde el celular, así que no tengo problema, y directamente lo que voy a hacer es, acá yo les voy a mostrar uno de los videos que me pasó por WhatsApp, espero que se vea y que se escuche bien. Ahora lo que tendría que hacer es quizás subirle el volumen a esto, ¿no? Espero que no acople. Ay, 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 ay. Sí está acoplando, denme un segundito. A ver, ¿cómo le saco el audio a esto? Ahí. Ay, es que acopla. A ver, ahora. Sí, pero acopla. Se me ha ido el audio. A ver. Bueno, no importa, explicarle que sí, pero... A ver. Vamos a continuar con uñas esculpidas. No, pero así no se puede mostrar. Tengo que encontrar la forma. ¿Cómo hago? A ver, mami, alejate porque está el coso. Acóplese también. Me están tratando de ayudar y al revés. Se acopla todo. ¿Ahora está acoplando o no? Se escucha. Bueno, entonces ahora yo les muestro otra vez. ¿Ven? Este es el video que me pasaron por WhatsApp, la chica que pagó por un curso. Empieza con, sacó mi introducción y puso esa. Ahí está. Llegaron a escuchar que justo en este video es que dije lo de curso gratis. Entonces ahí dijo, pará, como curso gratis, pagué 3.000 pesos. Acá tapó mi logo, acá es donde decía suscribirse, y eso yo se los puedo mostrar en... ¿dónde está? Acá tengo las imágenes, acá. Esta es una de las imágenes que yo subí a Facebook. ¿Ven? Ahí dice suscribirse, ahí está mi logo, y arriba está la imagen, la captura de lo de recién. No es solo con este video, sino que tenemos varios. Acá tenemos otra de la clase 1, que para tapar lo que yo había puesto, acá puso lo de su página, etcétera. A ver, uy, no. ¿Cómo se pone zoom?
Bueno, esta es la persona. ¿Ven el logo? Ángel Miguel Vallejos. Y lo sorprendente que les comentaba es que en la página aparecen como amigos. Esta es la página desde que la chica sacó este curso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A ella le ofrecen el curso desde esta página, que es la que dice que ofrece más de 200 cursos. Cuando vamos a amigos de la página figuran estos contactos. Este es el mismo nombre, a ver, ahí se ve, este es el mismo nombre que les mostré recién con la que tiene otro usuario, acá, con el loguito este de los videos, y el mismo nombre, Ángel Miguel, ay, me tiembla la mano, perdón, Ángel Miguel Vallejo, ¿Vallejos es? Sí, Vallejos. Y acá abajo figura otra vez, o sea que tiene 3 usuarios con el mismo nombre, con 2 con el logo este del como león o lo que sea, y uno con una foto onda de escuela. Ahora vemos que aparte hay más páginas, construir para crecer CPC, que CPC era lo mismo que decía en los otros. Y estos otros son otros amigos de la página, ¿sí? Hay un estudio de abogados también, que anda a saber si es real. Otra página acá que dice construir para crecer, con una foto similar a esta. Bien, entonces yo en la publicación esta les dejé el enlace de esta página, ¿sí? Para que ustedes me ayuden a denunciarla, ¿bien? Entonces, acá yo estoy en el perfil de esa persona, ¿sí? Desde Facebook, desde mi Facebook personal. Y acá ven que ofrece más de 200 cursos, CPC, cursos cortos con rápida salida laboral, bla, 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 bla. Y acá están los números de teléfono, ¿bien? Y si yo voy en las capturas que me pasó la chica que se dio cuenta de todo esto, acá tenemos el número de teléfono de este señor, ¿ven? Que dice CPC, Instituto de Formación Profesional de Oficios. Acá se ve en el chat todos los videitos que le pasó. Y ella me los pasó todos los videos. Y son todos videos míos. Todos esos, todos los que les pasó. Acá está la conversación. Esta es la fotito que tiene. Bueno, no se ve mucho. Ese usuario. Acá está la conversación, ¿ves? Ella le pregunta por este curso, sin saber que era una estafa. Y este tipo le explica que puedes cursar de 3 formas por mes, intensivo, bla, bla, bla. Bueno, ella se fue por el intensivo, pagó los 3.000 pesos. Acá le explica que puede pagar por Rapipago, qué sé yo, o en persona, bla, 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 el abono, bla, bla, bla. Y le pregunta qué contenido tiene el curso y le pasan un PDF. Ella le dice que le interesa la modalidad 3, cuántos días a la semana tendría que asistir. Entonces, claro, ella pensó que era que asistía, pero después era inicial. Entonces, ¿a dónde tengo que ir para inscribirme? Le pregunta. Y acá le da una dirección. Esta dirección, Comodoro Rivadavia, 1483, entre Río Lima y Ricardo Gutiérrez, Barrio Santa María. El horario, bueno, le dice el horario que va. Ella se inscribe, entonces le pone, buenísimo, ya te cargamos en el sistema y te enviamos la primera lección. Acá le envió estos PDFs y estas imágenes, que acá dice cuadernillo, o sea, es un PDF creado por ellos, básicamente, pero hay que ver, porque esto tiene el logo acá, pero todas sabemos que en los grupos de WhatsApp de manicura circulan millones de PDFs y que hay gente que se apropia de esos y los vende como si fueran de ellos. Puede ser en una de esas que estas 40 páginas de PDF las haya creado el tipo sacando información de esos PDF que les cuento que andan circulando. No lo sé, no me interesa, no es mi caso. Pero ¿qué pasa? Acá le pone, te paso una nueva lección. Un video, al otro día otro video, una nueva lección. Acá le pasa curso de uñas de gel. Este es el primer material de estudio. El día viernes ya te enviaremos las primeras lecciones con el video paso a paso. Claro, se ve que se tomó de hasta el viernes para reeditar mis videos.
buenas, te paso el primer video paso a paso, y acá le empieza a pasar por partes lo que ya les mostré. Bien, ella aparte le pidió, acá dice, me mandó esto ayer, cuando le pedí los temas que entran en el curso, me mandó este PDF y estoy mirando tu canal y me di cuenta que son las clases que subís vos. Acá están mis clases, ¿sí? Y acá está el PDF que dice, les leo porque, a ver si puedo ponerle zoom, ahí va. Ahí está. ¿Ven los temas? La clase 1, belleza de manos y esmaltado tradicional. La 2, uñas semipermanentes. La 3, encapsulado con glitter en semipermanente. Cómo retirar el esmaltado semipermanente. La 4, cómo realizar efectos en uñas semipermanentes, pigmentos, la colocación de foil, uñas esculpidas. Y las uñas acá que empiezo yo a dividir en punta coffin, almendra redonda. Se olvidó de la cuadrada ahora que veo. Ese se olvidó de robármelo. Después esculpidas con molde en punta almendra y también le faltó uno más, porque con molde hicimos 2, y esculpidas con poligel en tip. Bueno, se ve que se agarró algunos videitos, no todos los del curso. Y acá tenemos, bueno, quedó en grande, pero ven, acá tenemos la 1, que es cómo hacer belleza de manos, la 2, la de la preparación de la uña natural y el semipermanente, la 3, el encapsulado en glitter, bueno, la 4 era retirar. Acá tenemos la de efectos, pigmentos, foil y bueno, y sigue, ¿sí? Ahora, vamos a reducir esto otra vez. Bueno, acá están las páginas que les decía, que las pueden encontrar, ya les digo, yo les dejé el enlace en la publicación de Facebook y acá en el vivo, yo les dejé el enlace de esta página. Cuando entran amigos de esta página aparecen todos estos. Entonces lo que yo les voy a pedir es, si me ayudan, por favor, a denunciar a esta página para que nadie más caiga en esta gente. ¿Ven? Acá está. Acá estoy en la página esa. Acá yo lo compartí por Facebook y me siguen llegando notificaciones de que muchas de ustedes ya lo están compartiendo. Así que se les agradece un montón. Me llegan las notificaciones. Entonces, acá estamos en la página y cuando ven que tienen publicaciones, información, amigos. Acá en amigos tiene 17 amigos y la mayoría son con este apellido Vallejos y con este loguito que se ve acá. ¿Bien? Entonces lo que voy a hacer es... ¿Dónde se hace esto? A ver, en publicaciones. ¿Ven? La última publicación es el 9 de febrero. Acá dice que es de la ciudad de Corrientes. Vamos a ver los 17 amigos que les comentaba. Acá aparece este tipo. Y yo la verdad que nunca tuve la necesidad de denunciar una página. Acá, acá dice, en los 3 puntitos dice, buscar ayuda o reportar perfil. Acá, finge ser otra persona, cuenta falsa, nombre falso, publica contenido inapropiado, acoso, bullying, no puedo acceder a mi cuenta, quiero ayudar, otro problema. Bueno, finge ser otra persona. Ah, porque me olvidaba decirles, recién, hace unos minutos, por WhatsApp, la misma chica que me informó de todo esto, me comentó que la dirección esa a la cual el tipo la mandó, era una casa medio en construcción, medio un baldío, algo medio turbio, por así decirlo. Y es como que el tipo estaba en la calle y le comentaba que estaban construyendo todo de cero porque ¿cómo es? Porque le habían robado todo. Entonces, que esa era su casa y que qué sé yo. Mentira. El tipo agarró y le pasó una dirección cualquiera. O sea, yo no creo que un baldío sea su casa y toda esa historia. Pero bueno, no lo sé. Cuestión, vamos. Finge ser otra persona. Entonces, esta persona es lo que está fingiendo. Claro, no, pero me dice yo, un amigo celebridad. O sea, él no se está haciendo, bueno, sí, se está haciendo pasar por mí. Ese es el tema. Pero no, porque es con mi contenido. Eso es lo que no sé. ¿Con cuál? A ver, ¿qué dicen ustedes en los comentarios? Díganme con cuál tendría que... A ver si se ve acá el chat. Acá.
¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo con cuál tendría que denunciarla? Cuenta falsa. A ver, si yo toco siguiente. Creo que este contenido infringe las normas comunitarias de Facebook. Y sí, porque está robando mi contenido. Reportar. Se recibió el reporte en revisión, se tomó... todavía no se tomó una decisión. Claro, pero esta no es la forma. Tendría que ser, a ver... A ver. Publica contenido inapropiado. Sí, todas dicen cuenta falsa. Qué difícil. Otro problema, a ver si me da la opción de escribir. No. ¿Cómo puede ser? Yo creo que es esa, ¿no? Que cuenta otro. No, pero en otro problema no me deja. Claro, pero es que no me. Yo creo que antes se podía. Yo he visto que se podía. A ver, publica contenido, finge ser otra persona. Bueno, ese también podría ser en realidad, porque el tipo se está haciendo pasar por una academia que no existe. Bueno, acá la cuestión es que lo que yo sé. Claro, pero ven, yo toco otro problema y dice bloquear. No podrá recibir llamadas. Hay varias acciones que puede realizar según la situación. Recuperar esta cuenta, pero no es mi cuenta, ¿ven? Entonces, si yo toco listo, ya está. Denunció así, como por otro motivo y ya está. Ahora, lo que yo necesito, porque yo tengo un solo usuario de Facebook, lógicamente, porque es lo normal de cualquier persona. Lo que yo necesito es que ustedes me ayuden a denunciar también esta página, porque si no, Facebook no va a hacer nada. Yo después ahora voy a buscar en la ayuda de Facebook y voy a tratar de encontrar un lugar para escribir y contarle la situación y pasarle los enlaces de todas estas cuentas que tienen la misma, por ejemplo, esta, Construir para Crecer, esta, que tienen todos el mismo logo. Entonces lo que voy a hacer es reportar perfil por cuenta falsa y así voy a hacer con todos. Lo que yo necesito es que ustedes me ayuden y a hacerlo también, porque lo que yo sé es que Facebook no da bola si no son varias las denuncias. Y esto no solamente, como les digo, me está afectando a mí, sino que le afecta a la gente que cae en estos estafadores. Así que bueno, a ver cómo hago para dar vuelta a esto otra vez. Esta aplicación es difícil de usar. Ahí está. Bueno, entonces, lo que les decía, ayúdenme entrando al enlace ese, por favor, se los pido, y reporten esta página, y si pueden y tienen tiempo, reporten todas las demás también, que tengan el mismo logo o el mismo nombre de este tipo, Ángel Miguel Vallejos, porque no sabemos a cuánta gente está estafando, no solo con mis videos, sino con andá a saber qué otros contenidos. Así que bueno, no muy grato este video, gracias a los que están acá viéndolo, gracias a todos los que están colaborando y espero que el próximo video sea un poco mejor.